El apóstol Pablo y la reencarnación, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. Antes de entrar de pleno al tema, es importante dar un vistazo a la promesa de revelación hecha desde los tiempos antiguos, confirmada por Jesús y complementada en el apóstol Pablo. Es así como en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 9, leemos: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Hasta aquel entonces, el pueblo de Israel no había sido capaz de entender el mensaje divino. En medio de la confusión reinante y para su sorpresa, Dios promete hablar a su pueblo en un nuevo y extraño lenguaje. Esta sería una forma de comunicación solo entendida por aquellos que, amando su palabra, serían capaces de entender su mensaje. Este sería un mensaje que llevaría a los que aman la verdad de la oscuridad a la luz, del oculto a la revelación, de los misterios que estuvieron escondidos por los siglos en Dios, al conocimiento pleno. Jesús sería el encargado de iniciar una reforma que terminaría por abrir el tesoro de la sabiduría y los misterios de Dios. Es así como de boca del Maestro escuchamos decir, Mateo capítulo 5, verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, verso 22, pero yo os digo. Verso 27, oísteis que fue dicho. Verso 28, pero yo os digo. Verso 31, también fue dicho. Verso 32, pero yo os digo. Verso 33, además habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. 38, oísteis que fue dicho. 39, pero yo os digo. 43, oísteis que fue dicho. 44, pero yo os digo. En solo este capítulo de la Biblia, Jesús repite por 5 ocasiones aquello que sería su misión de vida y base de ministerio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Existen muchas preguntas, muchos peros y muchas verdades que solo a aquellos que buscan con sinceridad la verdad podrán comprender. Jesús dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13:35. Jesús inició con esta reforma, pero aún dentro de su círculo cercano encontró una gran insensibilidad y falta de entendimiento, razón por la que optó por limitar su mensaje según la capacidad de asimilación de quienes lo escuchaban. En Juan capítulo 16, verso 12 leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La renovación, el alumbramiento o reforma no sería fácil, de igual manera que le sucedió a Jesús, ahora le sucedía al apóstol Pablo, quien a pesar de haber logrado un gran progreso, se encontraba con la imposibilidad de implantar la multiforme sabiduría de Dios en la mente de los nuevos creyentes. Leemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. A pesar de todos los obstáculos y reveses encontrados por el mensaje de misterio y de locura predicado por el apóstol Pablo, existió un grupo con el que sí pudo hablar acerca de la sabiduría que estaba oculta desde antes de los siglos, pero que ahora es confirmada o revelada para nuestra gloria. De tal manera que el apóstol continuó con el ministerio iniciado por Jesús. Leemos nuevamente Mateo capítulo 13, verso 35. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Justamente de esto es lo que habla el apóstol Pablo cuando se refiere al grupo avanzado de creyentes, según se nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo,
Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La promesa de hablar al pueblo mediante un nuevo y extraño lenguaje se estaba cumpliendo, mas no a la vista de todos. El mensaje recibido y predicado por el apóstol Pablo era a los oídos de muchos una blasfemia o completa locura. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21 leemos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de este mensaje poderoso y atrevido sería lo que al fin salvaría a los creyentes de la oscuridad y de la esclavitud proveniente del siglo malo. Véase Gálatas capítulo 1, verso 4. Es importante entender que no fue la oposición al mensaje tradicional del Evangelio lo que llevó al apóstol Pablo a las cadenas. Lo que llevó al apóstol Pablo a la cárcel fue el lenguaje extraño y de revelación que estaba presentando en lo que él llama el misterio del Evangelio. Y no otro fue el motivo por el cual el apóstol se encontraba preso. Leemos en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo se declara un embajador del cielo, un embajador que, a pesar de sus cadenas, pide oración para presentar el misterio del Evangelio a los hombres como debe ser. Leemos nuevamente Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El creyente que tiene los sentidos ejercitados por el uso de la palabra debería darse a la tarea de conocer todos y cada uno de los misterios que estaban ocultos y que en este nuevo lenguaje Dios los ha revelado para nuestra gloria o entendimiento. Dicho esto, entramos ahora al terreno de la apología o defensa de la fe, según debió de hacerlo el apóstol como expositor del misterio del Evangelio. La gran confusión, resurrección versus resurrección. Existía un gran conflicto dentro de la iglesia cristiana de aquel entonces. Este conflicto tenía que ver con el significado de la palabra resurrección. Es así como, por la falta de claridad en el lenguaje de aquel entonces, se enseñaba que Dios nos resucitó y no nos resucitó. La resurrección es considerada, bueno, amado, disculpas, pero es tremendo esto. La resurrección es considerada un rudimento que se debe de apartar o desechar, según el libro de los Hebreos. Pero a la vez, Dios nos resucitará. El gran conflicto. Entonces, nos dice Efesios 2:5, nos resucitó. Pero dice 2 Corintios 4:14, nos resucitará. Resulta oportuno señalar que el apóstol Pablo no solo enseñó y aseguró que la resurrección ya había tomado lugar, sino que con la misma certeza que la afirma, también la rechaza y hasta la condena a la vez. Extrañamente, Pablo, el más serio expositor e impulsor de esta enseñanza o misterio revelado, se levanta con firmeza en contra de quienes fueran sus discípulos, poniendo en evidencia un muy serio problema del cual ni aún en nuestros días hemos podido escapar. Observe a continuación este importante pasaje bíblico que por su contenido nos provee de gran luz para el trato del asunto en cuestión. 2 Timoteo capítulo 2, verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En principio pareciera que nos encontramos ante dos posiciones
cuando en realidad es una sola, que por haber perdido el equilibrio afirmaba que la resurrección final y eterna ya se había efectuado. Por lo que para Himeneo y Fileto no quedaría ninguna otra, no al menos una que saque al resucitado del plano humano. Léase Isaías capítulo 26, verso 19. El conflicto que había dentro del pueblo de Dios era en cuanto a la resurrección en carne o terrenal, según la enseñanza judía, y la resurrección o transformación final en moradas eternas, según la enseñanza paulina. De acuerdo al nuevo comentario bíblico, página 875, a muchos les resultaba difícil creer en la resurrección física, o sea, la resurrección en carne, especialmente a los que consideraban que toda materia era mala. Dentro del judaísmo había quienes no creían en la resurrección del todo, puesto que para ellos reaparecer o resucitar en una nueva carne o cuerpo era algo considerado impuro, de manera que volver a la vida en un cuerpo imperfecto no era a sus ojos una verdadera resurrección. Himeneo y Fileto creían y predicaban la doctrina del Antiguo Testamento. La resurrección que ellos conocían era la resurrección terrenal, o sea, que el alma reaparecía o volvía a la vida dentro de una nueva vida o cuerpo de carne, razón por lo que para ellos la resurrección no era algo nuevo, sino algo ya acontecido. Según el nuevo comentario bíblico, página 795, los griegos solo pensaban en la supervivencia del alma y negaban cualquier resurrección del cuerpo físico. Por lo tanto, algunos creyentes corintios afirmaban que el cristianismo enseñaba que los cadáveres eran resucitados y que la vida de resurrección era simplemente una prolongación de la existencia material. Leo Mateo capítulo 27, verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Tan arraigado estaba este fundamento en aquella época que el mismo Jesús, conociendo la mentalidad judía en cuanto a la resurrección o reencarnación, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es claro que para los judíos de aquella época la reencarnación era una doctrina común o ampliamente aceptada. Ellos se preguntaban: ¿quién sería Jesús? ¿Acaso Juan Bautista, el decapitado? ¿Quizá Elías, Jeremías o alguno de los profetas como Moisés? Esta forma doctrinal de interpretación bíblica se extendió hasta la iglesia gentil, en donde algunos afirmaban que la resurrección cristiana era una oportunidad de continuar o alargar su existencia material a través de la reaparición o reencarnación del alma y sus memorias en esta tierra. Como puede ver aquí, se trata de un hilo muy delgado capaz de inclinar la balanza hacia un lado u otro. Sin duda alguna, Himeneo y Fileto se encontraron en algún momento dentro del camino correcto, pero limitar la resurrección cristiana a la carne o la materia fue su gran equivocación. Himeneo y Fileto claramente desconocían o al menos omitieron presentar la totalidad de la enseñanza paulina en cuanto a la incorruptibilidad y gloria del cuerpo espiritual en contraposición al terrenal. ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca de la resurrección? ¿Qué tanto sabemos o qué tanto desconocemos acerca de tan importante tema doctrinal? Estamos hablando sobre la gran confusión, resurrección versus resurrección. Nos resucitó, Efesios 2:5, nos resucitará, 2 Corintios 4:14. En Hebreos 6:1-2 leemos: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de la resurrección de los muertos. Efesios 2:5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El tema de la resurrección es un tema muy importante para el creyente. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos deja saber que Himeneo y Alejandro naufragaron en la fe. Habían sido entregados en manos de Satanás.
Primera Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Es muy probable que la causa de tal decisión haya sido la diferencia doctrinal entre la antigua resurrección judía y la resurrección o transformación final del creyente que se fundamenta en la fe de Cristo. 2 Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Claramente, en la enseñanza paulina, la primera etapa de la resurrección espiritual ya se efectuó. La diferencia aquí está en cuanto al cumplimiento total o plenitud de la resurrección final, la cual para unos se limitaba a la adquisición de un nuevo cuerpo de carne, mientras que para el apóstol esto no era así. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. En medio del gran trastorno doctrinal ocasionado entre la Iglesia a causa de la confusión y la falta de equilibrio entre dos posiciones doctrinales, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de explicar aquello que en apariencia serían extremos o posiciones irreconciliables. ¿Cómo poder explicar que la resurrección, desde el punto de vista de Himeneo y Fileto, ya se había efectuado y a la vez no? Lo primero que debemos entender aquí es, número 1, la resurrección terrenal de los cuerpos y su recompensa según el conocimiento del Antiguo Testamento. En esta resurrección el alma se encuentra con una vida nueva que puede experimentar la recompensa de los cielos de un reino terrenal o la justicia y amor divino que le permita al alma experimentar la corrección de la conciencia en los infiernos inferiores o cuerpos animales y vegetales. Sí, estamos hablando entonces aquí que de acuerdo a esta resurrección, la persona podía experimentar la gloria de Dios a través de un reino terrenal o a través de la justicia y el amor divino que le permitía volver a la tierra, pero a corregir dentro de un cuerpo inferior al cuerpo de un hombre. Bueno, esto según la teología de aquellos tiempos. Este es el paso número 1, entender ese trasfondo. El número 2 es la resurrección consumada, nuevo nacimiento o avivamiento espiritual experimentado por el creyente y enseñado por el apóstol Pablo. En esta etapa el creyente ha sido separado de lo terrenal por la fe de Dios y la circuncisión de Cristo. Habiendo nacido de Dios y muerto una vez, el creyente ya fue resucitado, ya no muere y solo está en la etapa de transición de lo visible a lo invisible, de la materia y el tiempo hacia lo eterno y espiritual. La número 3. La resurrección final o transformación de todas las cosas dentro de la nueva creación en el cuerpo de Cristo. Aquello que estaba sujeto por la fe de Dios, finalmente se hace visible ante los ojos de los hijos de Dios. Leemos en Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El escritor a los Hebreos dice que todo fue sujeto a Dios y que él no dejó nada sin ser sujeto. Sin embargo, él dice todavía no lo vemos. Sí, es algo que aceptamos en la fe de Dios, es algo que creemos, que sabemos que está establecido, pero que no es visible a los ojos naturales del hombre. Entonces, el creyente sabe que ha sido resucitado con Cristo, que está en lugares celestiales, aunque no lo ve con los ojos naturales, pero es una posición de la cual ha creído a través de la fe de Dios. Entonces, en la etapa tercera, esta consumación nos trae a ver aquello que ya vivimos en la fe de Dios, pero que todavía con los ojos naturales no lo hemos visto. Pues un día lo veremos y entonces no solamente diremos que todo está sujeto a Dios, sino que veremos la sujeción de todas las cosas a Él con todos nuestros sentidos espirituales.
Queda claro entonces que el problema que se presentaba dentro de la iglesia no tenía que ver con el avivamiento o resurrección espiritual, según la describe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 6, en la cual se nos asegura que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El conflicto doctrinal y la confusión reinante tenía que ver con la posición número 1 y la número 3. O sea que el debate estaba entre la resurrección o reaparición terrena o material y una que por ser final nos saca permanentemente de lo temporal y nos posiciona en la consumación de la eternidad. 1 Corintios 15:48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Existen dos creaciones. Una representada en el antiguo Adán, que es alma viviente, y la nueva creación, que es en el postrer Adán o Cristo. El primero representa lo terrenal y el postrer lo celestial. El primero produce hijos terrenales y el segundo hijos celestiales. Recordemos las palabras dichas por Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es. Entonces, el conocimiento revelado hasta aquel entonces establecía la ley o regla en cuanto a la resurrección, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Isaías 26:19. Básicamente lo que dice aquí Isaías es que los muertos volverían a la vida en un nuevo cuerpo de carne o cadáver resucitado. Con el tiempo los judíos fueron abandonando la idea del cadáver resucitado y entendieron que el alma reencarnaría en un nuevo cuerpo, tal y como había sido profetizado en cuanto al profeta Elías que habría de venir. Sí, si entendemos que ellos esperaban que Elías volviera a la vida, entonces ellos andaban averiguando, ¿acaso Juan el Bautista era Elías? Sí, ya ellos no estaban esperando que un cuerpo se levantara ahí de la descomposición de la tierra, no, sino que el alma reencarnara en un nuevo cuerpo. Bueno, seguimos avanzando. 1 Corintios 15:48. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. De manera como el primer Adán produce hijos terrenales, también el postrer Adán produce, transforma y da vida a los que ahora son hijos celestiales, nacidos de Dios y de su poder. Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una casa grande, vasijas de oro y de barro. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En estos pasajes doctrinales, el apóstol Pablo nos deja ver una importante verdad que nos permite ampliar nuestro entendimiento sobre la resurrección de los muertos y la salvación plena o transformación final. Deducimos entonces que, según la enseñanza paulina, número 1, Dios es el Padre de todos los espíritus y que el sello de su nombre y propósito está sobre toda su creación, sea esta material o espiritual. Véase Hebreos 12:19, Efesios 3:15. Número 2. Dios es quien da vida a todas las cosas, de tal manera que sin su poder no existiría nada. Véase Colosenses 1:15 al 17, Hechos 17:28. Número 3. Todo lo que existe bajo un diseño o propósito divino. El propósito de Dios es renovar toda su creación en Cristo. Véase Hechos 3:21, Colosenses 1:20, Efesios 1:10. Leemos en 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Refiriéndose a la resurrección, el apóstol Pablo cita dos tipos de materiales: los preciosos y acabados y los renovables o biodegradables, o sea, aquellos que debido a su naturaleza o composición
la madera y el barro en este caso, están en constante cambio. Tanto los unos como los otros forman parte de la misma casa. Unos han alcanzado la posición más alta y permanecen inconmovibles y otros todavía están en proceso de cambio. Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Para Dios, tal cual alfarero divino, existe un estado de formación en el que la vasija se quebranta y se vuelve a hacer, y un estado o medida en la que el creyente alcanza la estatura del varón perfecto o medida del Hijo de Dios, Efesios 4:13. En este proceso y visto bajo la medida del tiempo, unos han alcanzado la medida posicional de la fe de Dios y la salvación plena en Cristo, y otros todavía no. Retomando el centro de nuestro tema con respecto al significado de la resurrección o transformación de todas las cosas desde la antigua creación adánica hasta la transformación final o nueva creación en Cristo. Debido a la polémica prevaleciente y al gran desconocimiento de los creyentes sobre el fundamento doctrinal y los beneficios de la resurrección o transformación final, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de tratar con amplitud y profundizar sobre tan importante tema. La primera y gran pregunta es, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 1 Corintios 15:35. A primera vista y leído en una forma rápida y con una mente natural, pareciera que el apóstol Pablo trata el tema con símbolos y figuras que a falta de revelación serían de muy poco valor. Sin embargo, el apóstol es claro y profundo a la hora de explicar las inquietudes o dudas que los creyentes tenían acerca de la resurrección. Al analizar el lenguaje que utiliza Pablo en 1 Corintios capítulo 15, podríamos preguntarnos qué importancia tendría para el apóstol mencionar que existen diferentes carnes y diferentes cuerpos. Además, la necesidad de sembrar la carne y la sangre y el poder de Dios de dar cuerpo a cada semilla según Él quiere. En este divino flujo de revelación celestial, el apóstol visualiza la resurrección como la gran casa de Dios, que se establece sobre unos cielos y una tierra reconciliados y desde donde todas las vasijas perteneciendo a una misma casa son presentadas bajo un diseño y un propósito eterno. Diferentes cuerpos y carnes. Si entendemos que en el lenguaje posicional y eterno de la consumación, Cristo ha quitado de en medio el pecado, hecho la paz y reconciliado los cielos con la tierra, entonces, ¿qué nos queda por hacer? A todo ser humano le queda morir una vez al pecado, recibir el regalo divino de su gracia y alejarse de la perdición, entendiendo que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4:10. Toda persona es llamada a abandonar su alma baja o yo inferior y aferrarse a su yo superior o alma de Cristo y a su ley eterna del Espíritu de vida y por medio de ella ser circuncidado o muerto una vez y ser trasladado al reino celestial. 1 Corintios 15:39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Verso 42, así también es la resurrección de los muertos. 44, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. De los pasajes anteriores podemos deducir en cuanto al tema de la resurrección continua y la resurrección final lo siguiente. Número 1. Existen cuerpos terrenales y celestiales. Los cuerpos terrenales son aquellos que están sujetos o cautivos a la materia y son regidos por el tiempo. Número 2. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo trata el tema de la resurrección de forma muy similar que en su carta a Timoteo. En su aclaración con respecto a la doctrina judía enseñada por Himeneo y Alejandro, el apóstol clasifica las vasijas creadas por Dios en dos grupos.
el grupo perecedero o que por su naturaleza cambia, y B, el grupo de los que por ser oro y plata han alcanzado su estado final. Número 3. En la gloria de lo terrenal existen diferentes vasijas, cuerpos o carnes. En esta gloria todo cuerpo, incluyendo toda la creación, espera o gime a una por la redención final. Dicho en palabras del apóstol, la primera creación material nace o se origina bajo un estado animal y luego, al ser transformada, emigra hacia un estado eterno y espiritual. Número 4. Quien alcanza la resurrección o transformación final de la salvación plena en Cristo se habrá de encontrar con diferentes cuerpos o glorias, pues la gloria del sol es diferente a la gloria de la luna y una estrella es diferente a otra en la gloria del Señor. 1 Corintios 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Recordemos aquí que nuestro Dios es la fuente de toda luz, el gran sol de justicia, y que el propósito o gloria de la luna ha sido reinar o alumbrar sobre la oscuridad. Además, las estrellas, por tener su propia gloria y a pesar de su majestad, no brillan con la misma gloria del sol o con la intensidad de la luna. La iglesia, siendo una con Cristo, al igual que la luna y desde los lugares celestiales, señorea y alumbra con la gloria del mismo sol. Lo animal, alma, es primero y luego lo espiritual. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Quizá usted se haya preguntado cuál es la diferencia entre un alma y un espíritu vivificado. El alma representa nuestra identidad individual y el espíritu vivificado nuestra identidad colectiva dentro de una nueva creación o espíritu de Cristo. De tal manera que ahora somos un alma que, por haber sido renacida, salva o vivificada, ya no se encuentra separada, sino que por el contrario ahora forma parte de un solo ser. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es terrenal y por tanto está sujeto a la dimensión de lo material. A pesar de esto, es importante mantener presente que los cielos y la tierra han sido reconciliados, por lo que el hombre terrenal ya no está sujeto a la destrucción, condenación o juicio eterno. El hombre terrenal ahora está sujeto, unido a la salvación de Cristo y a su ley del espíritu de vida, razón por la que, liberado de la esclavitud, ha sido sujeto a la ley de la transformación. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la ley de la transformación. La clave fue y seguirá siendo Jesucristo, el cual es el único camino, puerta de salvación y puente de conexión o mediador entre los cielos y la tierra. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La ley de la semilla que produce según su género seguirá en pie hasta que Cristo, la semilla o simiente de Dios, sea implantada en nuestros corazones. 1 de Juan capítulo 3 versos 6 y 9. Toda alma será autoclasificada según sea la semilla, así será el cuerpo que sea revelado a la hora de la transformación final. En 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Algunos dormirán o seguirán plantados dentro de la primera creación adánica por algún tiempo, y luego continuarán su camino hasta que puedan morir una sola vez y alcanzar el juicio de la separación final en la gloria eterna de Cristo.
Los que duermen, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es un hecho científico comprobado que todo lo que existe cambia de estado y se transforma. Entonces, ¿a qué misterio se refería el apóstol Pablo? Este es un maravilloso misterio revelado en varias partes. Por ejemplo, se dice que cada vez que dormimos, morimos, y que cada vez que despertamos, nacemos para ver la luz de un nuevo amanecer. 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. Alguien dijo que amanecer bien se puede pronunciar nacer, razón por la que cada día que despertamos deberíamos verlo como un nuevo nacimiento concedido por Dios para vivir en el propósito y alcanzar la resurrección de Cristo y su transformación final. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Según la teología judaica, por ser Dios un Dios de vivos, el dormir es solo un tiempo en que el alma reposa y recibe instrucciones del cielo, de tal manera que al regresar al círculo de la vida encuentre la puerta que le habrá de conducir hacia la resurrección o transformación final. Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. 1 Corintios 15:44. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entendiéndose primeramente que existe la dimensión material y que dentro de este estado existen diferentes clases de carnes, cuerpos o vehículos recipientes que como vasijas manifiestan su propia gloria. En 1 Corintios 15:42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Desde este entendimiento deberíamos de interpretar el misterio de Dios y la resurrección, en la que Dios da el cuerpo según Él quiso, y cada semilla ha de producir o germinar según el contenido o carga energética de luz o de oscuridad que haya en ella. 1 Corintios 15:39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Verso 44. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo.